Buenos días, chicos. Sean bienvenidos a la clase de física. Vamos a aprender el día de hoy sobre los sistemas de referencia, algo que ya hemos venido viendo, estudiando, ¿sí? Anterior. El día de hoy vamos a ver los sistemas de referencia. Entonces nos vamos a dirigir. Si usted tiene la oportunidad de abrir la plataforma en el dispositivo que esté, si está en el computador, hágalo. Abra la plataforma y diríjase a la actividad que le digo, ¿ya? Aquí. Sí, entonces, su tarea, de una vez le voy a decir cuál va a ser su tarea para no olvidarnos, porque yo me voy de largo con la clase y después se me acaba el tiempo. Entonces, usted, como le dije, va a ir a la unidad 1, ¿sí? En la unidad 1. No tiene el mismo icono, ya le digo, yo lo cambié, pero dice unidad 1, yo le puse más grande. Las unidades están de esta manera. Tengo bastantes temas aquí. Voy a colapsar esto para que usted pueda observar. Ya, entonces así están las unidades, ¿no? Y la unidad 1 debe decir unidad 1 igual con un icono parecido a este. Yo le cambié para saber que ya estamos viendo esto. Entonces va en estas pestañitas, le pone expandir. Baje, porque cuando expande otra vez se le va al inicio, entonces usted baja. Esta parte ya vimos este video interactivo, ya desarrollamos esto de la línea de tiempo y esta actividad de emparejar las imágenes con los científicos, ¿recuerda? Ya. Ahora usted va a hacer de tarea esto de acá. Va a revisar el video interactivo de los sistemas de referencia. Luego va a realizar la actividad que dice actividad de desarrollo, ¿sí? Arrastrar palabras, conceptos y características. Esta va a ser la actividad en clase. Y la actividad de cierre también va a realizar, ¿sí? Arrastrar y soltar tipo de gráfico y coordenadas, ¿ya? Estas dos van a ser sus actividades en clase, ¿ya? Porque la tarea, yo le voy a mandar la tarea del libro. Entonces, eso usted lo realiza en casita. De una vez le voy a dar las páginas de la tarea, ¿sí? Las páginas de la tarea son la 22, ¿sí? Es la evaluación formativa, ¿ya? Entonces recuerde, esta va a ser su actividad en clase. Esto, el tema 2, sistemas de referencia, va a realizar esto, ¿sí? Y la Hasta las tarea 2:10, ¿no de es la cierto que sí? página 22, ya vamos a ver ahorita las coordenadas polares y vamos a ver también, y tiene que hacer el punto 2 y el 3. Hasta las 2:10 no le sé. No, tiene para la actividad de clase, tiene hasta las 11:59 de la noche. Yo ya les he Ay, él corregido eso porque a veces tienen problemas con el internet y eso. Entonces tiene hasta las 11:59. No me mande 11:59 porque a veces están desfasados los relojes. Tal vez el mío esté más atrasado, el del servidor esté más atrasado o esté más adelantado. Entonces, mejor enviar un poco antes, por favor. Eso sí, hoy tiene que enviar la actividad de clase. Y la tarea se envía, como hemos estado manejándonos, hasta el siguiente día, igual hasta las 11 de la noche. ¿Sí? Ya, entonces vamos a dar inicio. Vamos a abrir el libro. Bueno, primero yo les voy a dar una introducción de esto, ¿sí? Entonces, vamos a revisar sobre las coordenadas polares, las geográficas, cómo se las desarrolla, ¿sí? Permítanme que tengo que usar porque no me deja ver la... Ya, entonces, bueno, aquí tenemos el sistema de unidades y ya eso, ya vamos a revisar, ya, sí, ya revisamos. Bueno, entonces, recuerdan que nosotros cuando veíamos las coordenadas rectangulares la clase anterior, nosotros ubicamos en el plano cartesiano, o yo le voy a llamar el plano de coordenadas de X, Y, ¿sí? Porque vamos a trabajar en 2 dimensiones. En 3 dimensiones sería X, Y, Z, acá, ¿sí?
¿no? Este es X, este es Y Z vendría acá. Pero ahorita vamos a trabajar X, Y. ¿Sí? Y ubicamos en los puntos. Simple. Ahora vamos a las coordenadas polares. Las coordenadas polares están formadas por un eje numérico de referencia X. Este se le denomina eje polar. ¿Ya? En un punto de este se halla el origen de coordenadas 0. ¿Sí? Este. Y el otro llamado origen o polo. Verán, entonces, cuando nosotros tenemos la posición de un punto en el plano, está determinada por un par ordenado que va a ser la distancia del vector, ¿sí? Desde el punto 0 hasta la saeta, hasta donde se dibuja la saeta, y el siguiente, ese va a ser el radio, ¿no? Y el radio vector, este representa la distancia, ¿sí? Desde el origen hasta este punto, ¿ya? Y teta o phi, dependiendo con qué letra le vamos a representar, letra del alfabeto griego, ¿no? Es el ángulo polar. ¿Y en qué consiste el ángulo polar? Recuerden que yo les dije, desde este punto, bueno, desde aquí puede ser, desde acá, depende para que no nos confundamos cuando dibujamos varios vectores. Entonces, desde este punto hasta este punto tenemos 90 grados. Voy a coger el puntito rojo, ya. Desde este punto hasta aquí tenemos 90 grados. De aquí hasta acá, hasta el otro, ya estamos acá en el segundo cuadrante. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Entonces, de aquí a acá tenemos 90. Desde aquí a acá tenemos 180. Desde este punto hasta acá tenemos 270. Y de este punto damos toda una vuelta y tenemos 360. ¿Sí? De cuadrante a cuadrante tenemos 90. 90, desde aquí a acá 90, desde aquí a acá 90 y desde aquí a acá 90. 9 por 4, 36. Por eso tenemos 360 grados de un giro completo. ¿Sí? Entonces, este ángulo polar representa la medida del ángulo desde el eje polar hasta el radio vector. Entonces, en el caso de este vector, desde el eje polar hasta el radio vector, hasta aquí, dice que está representado por 45 grados. ¿Ya? Desde este hasta este está representado por 120, ¿sí? Porque desde aquí es 90 y hasta aquí es 120. ¿Ya? Es bueno trabajar esto con un graduador, ¿sí? Para poder hacer los ángulos exactos. Ya, y es en sentido antihorario, por favor. Usted sabe que es en sentido contrario a las manecillas del reloj, es sentido antihorario. Entonces, ¿cómo vamos a representar la posición de los siguientes puntos? Del primer vector nos dice 50 kilómetros, entonces es la distancia del radio vector. Tenemos aquí, desde el punto 0 hasta acá son 50 kilómetros, ¿ya? Es la distancia. Estamos haciendo aquí a escala, ¿ya? Coma 120 grados polares. 120 grados polares, ¿sí? Listo. El siguiente es 40 kilómetros, 20 kilómetros, perdón, me salté. 20 kilómetros, se me quedó un puntito rojo. Ya, el siguiente, voy a tomar otra vez el puntito rojo porque se quedó atorado. Ya, 20 kilómetros, 330 grados polares, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el de 20 kilómetros? Yo lo tendría que dibujar. Sí, hasta aquí. Mira, si me dice 330 grados, yo inmediatamente digo, a ver, ¿en qué cuadrante está? Ok, entonces, si yo sé que pasa de los 270, voy a estar en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Si yo sé que es solo hasta 90 grados, no pasa de los 90 grados, estoy en el primer cuadrante. Y así me puedo ir ubicando mucho mejor en este plano de coordenadas, ¿sí? En el plano de coordenadas polares estamos ahorita. Si yo veo que pasa de los 90, pero no de los 180, está dentro del segundo cuadrante. Pasa de los 180 grados, pero no pasa de los 270 grados, está en el tercer cuadrante. ¿Ya? Entonces aquí me dice 20 kilómetros, 330 grados. Entonces
330 grados está en el cuarto cuadrante. Voy a dibujar los 330 grados. Entonces, tengo desde este eje, me voy 90, 180, 270 y por aquí sería 330, ¿no? Entonces dibujo aquí. La distancia del radio vector es de 20 kilómetros y con un radio polar de 330 grados. ¿Sí? Estamos cuando nosotros, para ubicar los puntos, ¿sí? Las coordenadas polares, ¿tienen alguna pregunta? No, dicen. No, licenciada. No, dicen. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí en cambio dice determinar qué coordenadas polares representan los siguientes puntos. Entonces aquí nos dan ya los puntos dibujados y tenemos que determinar qué coordenadas polares. Entonces, aquí tenemos el primer vector, ¿sí? Me dice 10 metros. Ya, el radio vector es de 10 metros. Entonces pongo punto A, que va a ser 10 metros, ¿ya? Pero aquí me da 60 grados. Yo no puedo ponerle estos 60 grados. ¿Por qué? Porque tengo que contar desde el origen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces mi origen es aquí porque voy en sentido antihorario, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces de aquí a acá son 90, pero como aquí me da el ángulo de 60 grados, le resto 90 menos 60 y me queda 30, entonces el ángulo de aquí es 30 grados, ¿sí? O repito, este ángulo es 30 grados. Y aquí no tengo grados. Bueno, no tengo los grados, ¿ya? Entonces, ¿sí ven? Sí se ubican en el cálculo que les dice para poder sacar estos 30 grados. Porque no le puedo poner estos 60. ¿Sí? O repito eso. Profe, ¿puede repetir eso, por favor? Que no lo entendí muy bien. Ya verá. Nosotros siempre partimos del origen. Y el origen sería este. En esta coordenada X, ¿sí? ¿Por qué? Porque partimos de aquí, ¿verdad? Desde aquí, este es el primer cuadrante. De aquí hasta acá son 90 grados, ¿ya? En el primer cuadrante. Entonces me está diciendo que ubique este vector, los puntos de este vector. Me da el radio vector, la distancia, que son 10 metros, ¿sí? Pero yo no puedo poner 10 metros 60 grados acá, el punto, ¿ya? Entonces el punto es, voy a ponerles escribiendo yo, el punto sería mi vector A, 10 metros, ¿sí? Es lo primero que debo poner en las coordenadas polares. Entonces pongo los 10 metros, que es el radio vector. ¿Y qué ángulo sería? ¿Qué radio polar es? Este no puedo poner, porque yo tengo que contar el radio polar desde este punto de aquí. Desde este punto de aquí, o cualquiera de estos, ¿no? Cuando yo voy así. ¿Por qué? Porque yo voy en sentido contrario a las manecillas del reloj. En este sentido me movilizo, ¿sí? Así, ¿ya? Voy en sentido contrario a las manecillas del reloj, así, ¿ya? Entonces, si yo tengo este vector, yo lo que tengo que hacer es, parto de aquí y ve, O sea, profe, que nosotros no contamos desde zona horaria, o sea, desde donde hace el punto de origen a horario, sino antihorario. no en sentido horario, en sentido antihorario. Yo no puedo venir desde aquí
y ver el ángulo que hay en este vector, el radio polar. No, ese no es el radio polar, ¿ya? Tenemos que para nosotros poder sacar el radio polar del vector, tiene que ser desde aquí, ¿sí? Desde el eje X del primer cuadrante, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué ángulo tengo aquí? Como aquí ya me da este ángulo de acá, que son 60 grados, 60, 90 grados tengo hasta acá, 90 menos 60 me da 30 grados de este ángulo, ¿verdad? Pues ahí ya es por lógica, ¿verdad? En cada cuadrante yo tengo 90 grados, en este cuadrante 90, en este cuadrante tengo 90, en este cuadrante tengo 90 y en este otro cuadrante tengo 90, ¿ya? Si yo parto de aquí hasta aquí, serían 30 grados. Y yo estoy completamente segura que son 30 grados, ¿por qué? Porque aquí me está dando este ángulo de 60 grados, ¿sí? De aquí, desde esta partecita del vector hasta aquí, hay 60 grados. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Simplemente resto los 90 grados que vale todo este ángulo, ¿sí? Porque todo este ángulo, desde aquí hasta aquí vale 90 grados, ¿verdad? ¿Quién me dice lo contrario? Sí, sí, es verdad. Ya, esto vale 90 grados. Es un ángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Ya? Y esto vale 90 grados. Si yo tengo 60 grados aquí, simplemente resto los 90 grados que vale en total todo este cuadrante, menos de estos 60 grados, y me da 30 grados. ¿Ya? Ya, profe, ahora sí está entendido todo. Muy bien. Entonces, lo que yo estaba poniendo aquí era, me faltó poner, 30 grados, ¿no? Ustedes pónganle 30 grados aquí, no sé, ¿de dónde están los grados? En la laptop. No. Sí, entonces ahí sería 30, así como aquí, ¿ya? Es este vector. Listo, vamos al siguiente vector. Ya, el siguiente vector tenemos que ubicar este, ¿verdad? Entonces me está diciendo que el radio vector es la distancia desde el origen, ¿sí? Hasta este punto, es 15 metros, ¿ya? Y aquí me dice 40 grados, pero yo tengo, como les dije, yo tengo que ver los grados que tengo desde aquí, ¿sí? ¿Cuántos grados es de radio polar desde aquí, desde este punto hasta aquí? ¿Ya? No puedo poner los 40 grados porque solamente de aquí hasta aquí tengo 40 grados, ¿sí? Pero yo necesito ver cuánto hay desde aquí hasta acá. Entonces, trazo hasta acá, está muy arriba, y yo tengo 90 grados desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Más 40, ¿cuánto me da en total? 130 grados. 130 grados. Entonces, eso es lo que yo voy a tener de radio polar, ¿sí? Es simplemente un jueguito entre sumas y restas de ángulos, ¿ya? Entonces, desde aquí, desde este punto, yo me desplazo en sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj, y voy a tener 120 grados. 15 metros, que es el radio vector, ¿sí? Y 130 grados del radio polar, ¿ya? El radio vector es la distancia, cuánto mide ese vector, ¿sí? Es cuánto mide el vector. Y el radio polar chistosito el que me rayó la pantalla, ¿verdad? Ya me voy a dar cuenta de quién fue. A ver, entonces, hasta aquí tengo 130 grados, entonces tengo el radio vector 15 metros, 130 grados del radio polar. ¿Listo? Ya. El siguiente es este. ¿Cuánto mide el vector o radio vector que se llama en coordenadas polares? Mide 12 metros. Mire, aquí está, 12 metros. Me está dando los datos, es simplemente para yo poder ubicar.
Y tengo aquí 70 grados, me da estos 70 grados. Pero como yo les dije, tengo que desplazarme desde aquí hasta el vector, ¿verdad? Claro, aquí tengo 70 grados, ya tengo una referencia. Y es fácil porque de aquí hasta aquí tengo 90 grados. Desde aquí hasta aquí tengo otros 90 grados. Entonces, sumando todo, tengo 180 hasta aquí. Más estos 170 grados, ¿cuánto tengo? 180 más, 200, más 70, 250 grados. me da 250, ¿verdad? Mire, y hasta aquí yo tengo 250, que es esto. ¿Ya? Ay, eso no, pero bueno. Ya, todo esto es 250 grados. Entonces, tengo 12 metros de radio vector, que es la distancia del vector, coma 250 grados de radio polar. ¿Ya? Y la última que es, me dice este vector de aquí, es de 7 metros, ¿ya? 7 metros de radio vector. Y acá tengo 45 grados. Tengo que hacer el mismo proceso de este. Si yo tengo de aquí, si yo tengo desde este punto hasta acá 90 grados, ¿sí? Y esto vale 45 grados. De este punto a este punto, ¿cuánto tendría? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Primero, necesito conocer este vector, este ángulo. Luego, de aquí hasta acá, tengo 270, más esto sería. A ver, entonces, resuelva y yo le pregunto. Son 45 grados. 5 grados es este. Entonces, 90 más 90, 180. ¿Verdad? Más 90, 270. Y más 45 son 315. ¿Verdad? Ya. Entonces, ¿entendemos esto de graficar las coordenadas? ¿Sí? Polares. Sí. Sí, dice. En su libro, yo no quiero avanzar muy rápido en esto porque después se me van a confundir. Pero vamos a ver ahorita las coordenadas geográficas. Quiero indicarles las coordenadas geográficas y cómo las graficamos igual, ¿sí? Entonces, miren. Ya, entonces, primero, la tarea del libro de la página 22 va a ser el ejercicio 2. Es ubicación de las coordenadas polares. ¿Listo? Si necesita hacer un gráfico más grande, ya, como les dije, ya puede hacer en el cuaderno y le pone la página y el número de ejercicio para cuando me envíe. ¿Sí? Ya. El tercer ejercicio es transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces, yo lo primero que necesito es que aprendan a graficar las coordenadas geográficas también. Es súper fácil graficar las coordenadas geográficas. Estas coordenadas geográficas están formadas por dos ejes perpendiculares entre sí, ¿ya? Es el plano de coordenadas, pero en lugar de nosotros ponerle X, Y, ¿sí? Aquí X menos Y. Nosotros ponemos norte, sur, este y oeste. Ponemos los puntos cardinales. Por eso es que nosotros le nombramos como coordenadas geográficas. ¿Ya? En el libro no está esta parte de coordenadas geográficas, pero es importante que usted sepa, dígame. ¿Qué editorial hay que hacer, dice? En la tarea Sí, el deber. solamente es el ejercicio 2 de la página 22. Ah, ya dice, gracias. Ya. Entonces, como les decía,
Es importante que ustedes sepan todos los tipos de coordenadas que hay porque sí se utiliza. Entonces, en el eje horizontal se representa el este a la derecha y el oeste a la izquierda del origen. El eje vertical representa el norte hacia arriba y el sur hacia abajo del origen. Y la posición de un punto en el plano está determinada por el par ordenado que se llama R, es el radio vector, como estaba en las coordenadas polares, y el rumbo, ¿sí? Es donde R representa la distancia positiva del origen hasta el punto, ¿ya? Es la distancia. Y rumbo representa la dirección medida a partir del norte o del sur. Entonces aquí sí nosotros medimos a partir del norte o a partir del sur, ¿ya? Entonces nosotros ya no le hacemos como en las coordenadas polares desde este punto, sino que nosotros decimos de la siguiente manera, ¿ya? Dice, representar la posición de los siguientes puntos en el plano. 10 metros sur, 40 grados oeste. Entonces nos está diciendo que desde el sur va a moverse 40 grados hacia el oeste, es facilito. Entonces aquí está, mira. Tengo 10 metros y del sur se va a mover 40 grados. ¿Ya? 40 grados oeste. Ahora tengo el de 4 metros. Norte, 30 grados este. Está aquí. Norte, 30 grados este. La abertura de esta manera. En el siguiente es 8 metros este. Sur, 20 grados oeste. Es este. ¿Sí? No me muevo hacia acá, no me muevo hacia el este, sino estoy, dice sur, 20 grados. Este, no hasta acá. ¿Ya? Y 6 metros norte, 60 grados oeste. 6 metros norte, 60 grados oeste. ¿Ya? Entonces, en este de aquí es del sur, aquí le ponen la flecha acá, pero es del sur al oeste. Son 40 grados, es este. ¿Sí? Del sur al oeste. ¿Ya? ¿Por qué le ponen la flecha hacia acá? Porque no es en sentido horario que tenemos que poner la saeta, sino en sentido antihorario. Pero es del sur al oeste. Entonces yo del sur me muevo 40 grados hasta acá y trazo la flechita. ¿Sí entienden esto? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Esto es facilito. Ya. Ahora, nosotros tenemos otro tema muy importante que es la resolución de triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo se compone de 6 elementos, 3 lados, 2 ángulos agudos y un ángulo recto. La suma de los ángulos agudos es 90. Entonces, está compuesto de 3 lados. ¿Sí? Aquí tenemos el ángulo de 90 grados y aquí nosotros sabemos que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Tenemos las componentes X, ¿sí? Que es esta. Y le hago un rectángulo, si ve con líneas imaginarias, X, y la componente Y, ¿sí? Lisa, disculpe, se está acabando el tiempo. Sí, ya, en un minuto ya les. Para la resolución de un triángulo rectángulo, nosotros debemos conocer de estos 6 elementos que lo componen siempre, al menos uno de ellos sea un lado, ¿sí? Para la resolución de estos tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿ya? Entonces debemos saber, es consulta que les dejo, deben consultar el teorema de Pitágoras, que de hecho está aquí, ¿sí? Y van a consultar las funciones trigonométricas fundamentales, que son seno, coseno y tangente, ¿sí? Entonces, para la siguiente, ¿Cómo, Alicia? ¿Cuáles no vas a consultar el teorema de Pitágoras y consultar las funciones trigonométricas fundamentales, seno, coseno y tangente. Como tarea. Sí, también como tarea, eso va a subir en la parte que le pongo de la tarea, ¿sí? Me sube con el ejercicio de la evaluación formativa de la página 22, el ejercicio 2, y me sube esta consulta, ¿ya?
Ya lo hice. ¿Solo el teorema de Pitágoras dicen o qué? Las Y funciones las razones trigonométricas. principales. Las principales funciones trigonométricas, que son estas. Ya le doy, vea. Seno, coseno, tangente. Y cómo nosotros, cuáles son las fórmulas. Ya, por ejemplo, del seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Eso va a consultar. Eso necesitamos para el día de mañana. ¿Listo, chicos? Y de la actividad en clase, por favor, haga los ejercicios que le dije que están en la plataforma y me sube la captura. Ya le voy a activar los enlaces para que pueda subir. Que tenga una linda tarde. Chao, teacher. Linda tarde. Nos vemos, chicos. Chao, licenciada. Sí, sí, Chao. cuídate. Chao, teacher. Chao, Arriba, licenciada. Licenciada. Chao.